Veamos ahora lo que es EPOC para terminar esta clase. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si bien es cierto, es una enfermedad bastante frecuente en el mundo, en nuestro país se le ha dado poca importancia y está subdiagnosticado. Entonces, es una enfermedad que se ve más en varones que en mujeres, pues están ahí, 3-2, es la tercera causa de muerte en el mundo. Por eso le decía, no le prestamos mucha atención y muchos de nuestros pacientes mueren en nuestras narices y pensamos, siempre ponemos, causa de la muerte, neumonía. El paciente tenía el pulmón destrozado hace 20 años. Prevalencia, 6%, bastante alta. La etiología fundamental es el tabaquismo, o sea, 90%, pero hay un 10% que no. Entonces, la etiología extrínseca, o sea, ¿qué causa enfermedad pulmonar obstructiva crónica? O sea, hace daño a los bronquios o a los alvéolos, destruyéndolos, como el enfisema. Puede ser tabaco, puede ser la misma polución, o sea, la contaminación, la exposición a humo, lo ocupacional, a veces suman en ambos casos. Pero endógenamente también hay algunos pacientes que pueden generar EPOC. ¿Quiénes pueden generar EPOC por genética? El déficit de alfa-1 antitripsina, recuerden eso, alfa-1 antitripsina. El síndrome de cilo inmóvil, ¿ok? El síndrome de cilo inmóvil, que cuando el 50%, cuando se asocia en un 50% a situs inverso y se asocia a sinusitis y bronquiectasias, se llama Cartagener, ¿no es cierto? Entonces, y la fibrosis quística. Recuerden que el Cartagener no todos los síndromes de cilo inmóvil son Cartagener, el 50% cuando se asocian a bronquiectasias y se asocian a situs inverso y a sinusitis crónica. Y entonces tenemos que en los endógenos, el déficit de alfa-1 antitripsina, tenemos que pensarlo sobre todo en aquellos que no han fumado o incluso se precipita si fuman, lo hacen muy temprano, porque recuerden que EPOC es una enfermedad de mayores de 50 años, de adultos mayores. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un EPOC antes de los 40 años, o esa es la mayor sospecha, que hace enfisema temprano, porque lo que condiciona fundamentalmente en lesión el déficit de alfa-1 antitripsina es el enfisema, la producción del enfisema, y sobre todo si es mujer y si es joven, y si se asocia a cirrosis, porque además el déficit de alfa-1 antitripsina genera fibrosis a nivel del hígado. Entonces, eso es. El tratamiento hoy en día se da la alfa-1 antitripsina que está en déficit. Entonces se puede hacer el diagnóstico. El tabaquismo es el gran problema. Solamente para mencionarlo, el 15% de los fumadores pesados desarrollan EPOC, no el 100%, solamente el 15%, por lo tanto hay un factor genético, solamente el 15%. Puros y pipas es menos intenso, ahí está uno de los grandes factores. Y el gran problema del tabaquismo en realidad es que incrementa 5 veces el riesgo cardiovascular de infarto y de infarto cerebral. El manejo del tabaquismo pasa por disminuir el hábito tabáquico. El hábito tabáquico es meterse humo al pulmón. El hábito tabáquico es algo que se puede manejar fundamentalmente con antidepresivos. Bupropion es el que más se utiliza. Y el nicotinómano, que es el que efectivamente hace síntomas de cuando deja el tabaco, cuando deja su cigarro, el paciente hace síntomas de retira. Entonces ese paciente necesita chicles y parches, chicles y parches para ese momento. El diagnóstico fundamental de EPOC pasa básicamente por la clínica. Recordar siempre que el paciente puede hacer una clínica mixta en la mayoría, pero predomina algo sobre el otro. El enfisematoso, que es más visto en la tercera edad, obviamente, pues es más visto más de 50 años. El gran fumador, que es asténico y soplador rosado, se le llamaba, delgado, asténico, adelgazado, con disnea. Entonces, en el enfisema lo que predomina, ¿qué cosa es? La disnea. Predomina la disnea grave, Es un paciente asténico, soplador, delgado, sentado, no expectora, casi no tiene tos, y el tórax está insuflado, hiperinsuflado. El tórax, la radiografía de tórax se va a ver esa hiperinsuflación con
con paralelismo de los arcos costales, y su volumen residual y su capacidad pulmonar total obviamente van a estar tremendamente elevados, así como su volumen, su capacidad residual funcional. O sea, los tres que dependen del volumen residual, ¿no es cierto? La insuficiencia respiratoria crónica es generalmente el proceso final de estos pacientes que van a requerir oxígeno y suelen hacer, ¿no? Bulas, ¿no? Bulas y neumotoras como gran complicación. En cambio, el bronquítico crónico es el típico fumador que desarrolla tos progresivamente y es una tos con expectoración, es un tosedor crónico. ¿Ok? Tosedor crónico pícnico, o sea, generalmente con sobrepeso u obesidad. La tos crónica con ligera o mayor expectoración, ahí se va a tener que ver las exacerbaciones en el efecto de incrementar expectoración, tos y disnea. La expectoración suele ser, ¿no?, mucosa y puede cambiar y volverse purulenta. Las infecciones son frecuentes, especialmente en el grupo bronquítico. Ojo que no hay uno puro, pero vamos a estudiarlo de esta manera. Y lo que se va a ver en la radiografía, sobre todo, es incremento de la trama broncovascular. ¿Ok? El otro tenía un tórax hiperinsuflado con atrapamiento de aire. Este tiene una trama broncovascular muy incrementada, su volumen residual es normal. Y estos pacientes son los que hacen pulmón que se va endureciendo, que prácticamente se va fibrosando y va a generar al final hipertensión pulmonar y cor pulmonar. Estos terminan en cor pulmonar. Entonces tenemos así, ¿no? Destrucción en el enfisema, engrosamiento completo muscular y obstrucción fija en el caso de la bronquitis crónica. Entonces el diagnóstico se hace por espirometría. Ya habíamos visto que el patrón obstructivo, típicamente el patrón obstructivo es un BEFS1 sobre capacidad vital forzada menor de 0,7. Pero doctor, eso puede ser asma, pero en este caso es no reversible. Test de reversibilidad o test con broncodilatador, como habíamos dicho cuando vimos asma. La obstrucción entonces es una obstrucción bronquial no reversible con el tratamiento y va a tener casi siempre disminuido el BEFS1, o sea, no, eso es clásico. La capacidad vital forzada puede ser normal, pero tiende a estar disminuida y el DLCO tiende a estar disminuido. Y más bien, ¿qué cosas se puede incrementar? Especialmente en el enfisema, la capacidad pulmonar total, esto típicamente en el enfisematoso, ¿no? Incremento de la capacidad pulmonar total, como decíamos, el volumen residual y la capacidad residual funcional. Y tiene este patrón, ¿no?, clásico de el EPOC. El manejo es siempre la pregunta clásica, dejar de fumar. Muy sencillo, el manejo es dejar de fumar, netamente dejar de fumar. Y GOLD es, como en el GINA, en el asma, GOLD es la estrategia global contra el EPOC. Y entonces el EPOC puede ser, de acuerdo al GOLD, puede ser leve, ¿no? ¿Y qué ve el GOLD para severidad? Ve sobre todo el BEFS1. ¿Cuánto está tu BEFS1? Entonces puede ser leve, puede ser moderado, puede ser severo grave o muy severo o muy grave. ¿Ok? O sea, 4 estadios. Y eso va a depender del BEFS1. O sea, por ejemplo, un leve tiene un BEFS1 mayor de 80. ¿No? Un BEFS1 mayor o igual a 80. ¿Ok? Entonces, ese es... Claro, esto de acá es el valor de diagnóstico, ¿no es cierto? El BEFS1, capacidad vital forzada, menor de 0,7. Eso ya lo sabemos. Pero el BEFS1, el EPOC leve es más de 80 de BEFS1. El moderado entre 50 y 80, siempre recordar eso, entre 50 y 80, ¿no? Cuando está entre 30 y 50 es el grave, entre 30 y 50, y cuando está entre menos de 30, ya ese es el muy grave o muy severo. Estos pacientes ya están en falla respiratoria crónica y son oxígeno dependientes. Ahora, un paciente que tiene 35, ¿podría estar en muy grave? Sí, si es que tiene necesidad de oxígeno o tiene hipertensión pulmonar, puede pasar a este nivel. Entonces, eso es funcionalmente la clasificación. Pero hay una clasificación de acuerdo
de acuerdo a su capacidad, ¿no? A su calidad de vida. Y entonces vamos el gol por grupos de calidad de vida. Entonces tiene que ver básicamente con que tenga una o ninguna exacerbación al año y nunca se hospitaliza. Si un paciente no se hospitaliza y por ahí a lo más tiene una exacerbación al año, entonces lo va a clasificar como A si es que tiene buena calidad de vida. Y eso lo voy a hacer con el cuestionario CAT. Si ese cuestionario CAT es menor de 10, buena calidad de vida, es un A. Si ese cuestionario CAT es mayor de 10, mayor o igual a 10, será un B. Ahora, si este paciente tiene dos o más exacerbaciones al año, o más de una hospitalización al año, una o más hospitalizaciones al año, ya entra en categoría C o D. Y será C cuando su CAT, que esto es algo subjetivo, pero es la evaluación del paciente, de la calidad de vida del paciente, menos de 10 será C y más de 10 será D. Y entonces eso nos sirve para tomar decisiones terapéuticas. Lo primero que hay que hacer es reducir factores de riesgo, dándole vacunación, educación, rehabilitación y sobre todo dejar de fumar, que es el punto 1. De ahí el A generalmente se le recomienda utilizar o SABA o LABA. O sea, usar un salbutamol o usar un salmeterol, ¿no? O usar un formoterol, ¿ok? Se le recomienda usar eso dependiendo de las molestias. Y se le puede combinar, no combinar, sino se puede utilizar también un SAMU-LAMA como segundo plano. El B, en realidad, se recomienda, este es el A, básicamente lo hace a demanda. El B es permanente. Y se recomienda ya permanente tener un antimuscarínico o por lo menos un beta agonista de acción, pero prolongada. Entonces, ya lo manejas, puede ser con formoterol cada 12 horas todos los días, o lo manejas con tiotropio, ¿no? Tiotropio cada 24 horas. El C ya sí o sí va a ir con un LAMA, ¿no? Un tiotropio, por ejemplo, que es lo que tenemos en petitorio. Y en el C ya se plantea, dependiendo de la disnea, si el paciente hace disnea con frecuencia, ¿no? O está disneico, se le plantea la terapia triple. ¿Qué cosa es la terapia triple? La combinación, ¿ok? De un LABA, que es un beta agonista de acción prolongada, con un LAMA y combinado con un corticoide inhalado. Corticoide inhalado. ¿Se recuerdan eso? Y esto incluso hoy en día lo preparan en un solo spray. Entonces, pacientes que tienen disnea permanente, ya que su calidad baja bastante, estos pacientes se les recomienda utilizar terapia triple, sobre todo en los D. Los D deben tener LABA y LAMA y podrían hacer terapia triple la mayoría de ellos. Entonces, eso en ese nivel. Después está adicional la oxigenoterapia, que esto ya es básicamente a los D y sobre todo los que tienen funcionabilidad muy baja, menos de 30, ¿no? Y a ese grupo de pacientes se les suele ya asociar prednisona, su sobrevida va de 6 meses a 2 años. Siempre recordar que el gran problema de estos pacientes, como dicen, es las exacerbaciones. Entonces el manejo de exacerbaciones va a depender cuando el paciente tiene un EPOC leve todavía, ¿no? Entonces si es un A o es un B, generalmente esos pacientes van a requerir solamente salbutamol. Pero generalmente las exacerbaciones se van a manejar con salbutamol más hipatropio. Okay. Primero la vacunar siempre, ¿no? Neumo 23, antiinfluenza. Las exacerbaciones, decíamos el SABA, que lo que más utilizamos es salbutamol, más hipratropio. Generalmente vienen premezclados, es lo que más se utiliza fundamentalmente en estos pacientes. Y antibiótico. Una de las grandes preguntas siempre en EPOC es, ¿cuál es la bacteria más frecuentemente vista? Porque el paciente con EPOC no es que tenga neumonía, pero se sabe que sus exacerbaciones suelen estar alrededor, especialmente los tosedores, alrededor de alguna bacteria, que puede ser incluso un atípico. Por eso es que hoy en día lo que más se utiliza es acitro primero. Pero también es amociclabulánico la otra posibilidad, porque están entre Haemophilus influenza, atípicos y Moraxella catarrhalis. Entonces, el más frecuente en pregunta siempre es Haemophilus influenza.
Pregunta, dice EPOC, ¿cuál es la bacteria que más se asocia a las exacerbaciones? Haemophilus influenza. Por eso que el antibiótico que más se suele utilizar, amoxiclavulánico, en su defecto acitromicina, definitivamente. Entonces, este es el manejo de EPOC y acá nos vamos a quedar hoy.